Hola, muy buenas, nosotros somos el equipo 2 y a continuación le presentaremos nuestro problema en plano inclinado. Los cuerpos en caída libre por un plano inclinado están sometidos a la atracción de la Tierra y experimentan un movimiento uniformemente acelerado. Se mueve a lo largo del eje X, por lo que dado que se encuentra en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, su aceleración a lo largo de este será de AX igual a A. No se mueve a lo largo del eje Y, por lo que su aceleración será AY igual a 0. Esta aceleración aumenta con la inclinación del plano. Su valor máximo es igual a la aceleración de la gravedad, que en este caso sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado en caída libre, con una inclinación de 90 grados. Para cualquier otro ángulo, el valor de la aceleración es: si apoyamos un libro sobre un plano inclinado, comienza a deslizarse. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son la fuerza normal, su peso y la fuerza de rozamiento. Cuando un cuerpo se desliza por un plano inclinado, por la acción de su peso, la fuerza resultante tiene la dirección y sentido de la pendiente del plano y su módulo se obtiene. Aquí tenemos un diagrama de un cuerpo en un plano inclinado. En este plano inclinado podemos observar que este cuerpo es la masa 1 y se multiplica por la gravedad. Y este cuerpo sería la masa 2, igual se multiplica por la gravedad. Este sería el ángulo θ y aquí vemos que lo está impulsando una fuerza normal. Por la segunda ley de Newton, las ecuaciones serían m2 por la gravedad menos t es igual a m2 por aceleración y t menos m1 por la gravedad por el seno del ángulo. Eso sería igual a m1 por la aceleración. Sustituyendo t en la primera ecuación nos da m2 por la gravedad menos m1 por la gravedad seno del ángulo menos m1 por la aceleración es igual a m2 por la aceleración. Y despejando a nos quedaría como m2 por la gravedad menos m1 por la gravedad seno del ángulo entre la masa 1 más la masa 2. El peso de la masa colgante ya les había dicho que es m2 menos la componente del peso de m1, que es esta de acá, que actúa hacia abajo del plano inclinado. Y pues aquí están los diagramas de flujo mejor explicados. Aquí vemos la masa 1 por la gravedad, que sería esta fuerza de aquí. La T, Problema de plano inclinado, se nos muestra una figura como la vemos, que tiene, ya está trazada, y las fuerzas también para ahorrar tiempo. El ángulo en donde está levantándose este cuerpo tiene un ángulo de inclinación de 34 grados. La masa del cuerpo es de 110 kilogramos y va a una velocidad constante. Como vemos, la normal, si recordaremos, siempre actúa en el lado opuesto a la superficie, es la fuerza que ejercen las superficies para no ser atravesadas, por lo cual nos sale de esta forma la fuerza normal. El peso, recordemos que el peso siempre actúa hacia abajo y tenemos una fuerza que lo está empujando para que se mueva de esta forma. Vamos a trazar para nosotros ubicarnos en el plano, en el diagrama de cuerpo libre. Vamos a utilizar de esta forma como se muestra aquí, que el eje de las Y esté paralela a nuestra fuerza normal. Más o menos vamos a hacer como si fuera esto acá así, y esto de esta forma, para que nos quede esto. Y ahora, ¿cómo pasamos de esto? Ya dijimos que el eje Y está paralelo a nuestra fuerza normal. Y si vemos primero, esta fuerza es paralela a nuestra base. Con esta forma, y al nosotros hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, notamos que este ángulo es el mismo que este. Entonces vamos a decir que en esta parte, como lo veíamos, esta parte es nuestro ángulo que nos dan. Bien, ahora para obtener cómo trazar el peso, si nos ubicamos en nuestro dibujo,
vemos que el peso es paralelo a nuestra altura. Y si recordamos, en un triángulo rectángulo, la suma de estos dos ángulos, de este y este, tienen que dar 90 para que juntos den 180. Ahora, si vemos la figura, esta parte que forman los 90 grados. Ahora, esta parte es esta parte, por lo cual entonces nuestro peso o el ángulo que restaría sería este. Entonces por eso vemos, si lo ubico de esta forma se vería mejor. Vemos entonces cómo es que ubicamos nuestro peso y aquí ya se ve igual. Y entonces este sería nuestro ángulo que nos otorgan también. Vemos cómo obtener la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes. Ya teniendo el plano inclinado aquí, vamos primero a igualar utilizando la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos en el fx y lo observamos, tenemos la fuerza Fy' que está en el lado positivo y la la P o el peso de este lado también es el mismo acá en los ejes de las X negativas, lo vamos a tener de igual forma aquí. Entonces vamos a sumarlas, aquí al final más por menos nos dará menos, pero pues así inicialmente es el análisis de la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Si usamos razones trigonométricas, vamos a ver que para obtener fx va a ser igual a f por el coseno de x, y para esta parte va a ser el seno por el coseno de x. Y aquí al final, como es una velocidad constante, como lo vimos al principio, la masa por la aceleración, que como es velocidad constante, repetía, y es 0, al final esto va a quedar igualado a 0 de igual forma. Y en esto, en Fy, aquí me faltó, en Fy de igual forma hacemos el análisis, ahí me salió un poco feo, pero bueno, es Fy. Vemos que tenemos en Y negativas, tenemos el peso Y también tenemos el Fy que está de este lado. Entonces sumamos estas fuerzas que, como decíamos, F es negativa puesto que está en este lado de las Y negativas, más por menos al final nos dará menos. Y aquí igual ya conocíamos que usando razones trigonométricas, que para obtener este lado y este lado va a ser igual a f por el seno de x, y en este lado p por el coseno de x o de alfa, más, ¿cuál nos faltaría? Pues la fuerza normal, que esa sí es positiva, va a ser igual a masa por aceleración, y como no se está moviendo este cuerpo hacia arriba o hacia abajo, entendemos que tiene una aceleración igual a 0, y por tanto al final se igualará a 0 también. Ahora, analizando la sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a tener que, como habíamos visto aquí, ya con la operación de signos, que f por coseno de x menos p por el seno de x va a ser igual a 0, puesto que nuestra velocidad es constante y no tiene una aceleración, y por tanto pues nos daría masa por 0, pues es igual a 0, ¿no? Entonces, como conocemos como conocemos nuestro peso, puesto que sabemos nuestra masa y también conocemos la constante de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y también conocemos alfa, vamos a pasar esta expresión de este lado, del lado del 0, y el coseno lo vamos a pasar dividiendo para dejar solamente a la fuerza. Entonces, pasando nos quedaría de esta forma, p por el seno de x sobre el coseno de x. ¿Y cómo recordaremos seno de x sobre el coseno de x es igual a tangente? Y sustituyendo la fórmula del peso, que es masa por gravedad, nos quedaría de la siguiente manera: masa por gravedad por tangente de x, y al sustituir nos daría el resultado de la fuerza. Entonces, sustituyendo 110 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos por la tangente de 34 grados, que es nuestra alfa, nos da un resultado aproximado de 727 newtons.
Ya obtuvimos la fuerza que empuja de nuestro plano, que la teníamos ubicado aquí. Ahora vamos a conocer la magnitud de la fuerza normal, utilizando ahora la sumatoria de fuerzas de Y, puesto que ahí interviene nuestra fuerza normal, como lo veíamos hace un momento. Ya haciendo la multiplicación de signos, nos queda que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la normal, menos F por el seno de alfa, menos el peso por el coseno de alfa, y se va a igualar a 0, puesto que como no se está moviendo ni arriba ni abajo, no hay una aceleración y quedaría igual a 0. Entonces, si despejamos la fuerza normal para que obtengamos el resultado, pasándole del otro lado, nos quedaría igual a n, va a ser igual a la f por el seno de alfa más el peso por el coseno de alfa. Sustituyendo valores nos quedaría de la siguiente manera: 727 newtons, que es lo que obtuvimos en esta parte, más el peso, que es masa por gravedad, que nos da un resultado de 1079.1 newtons por el coseno de 34, y esto nos da un aproximado de 1300 newtons como resultado final. Y esa es la fuerza normal que actúa en nuestro cuerpo.